¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan, gente linda? Hoy es martes 22 de abril y ya son un poquito más de las 12 de la noche. Yo debería estar durmiendo. Pero bueno, ya me acuesto a dormir, lo prometo. Bueno, gente linda, hoy es una noche agradable, no hace mucho frío, lo cual está genial, porque yo no soy partidario de frío. Yo extraño el verano todos los días de mi vida. Bueno. Volviendo al punto, gente linda, hoy es el primer mes de este programa llamado Take Off para sanar un poquito todos los días y estoy muy contento de poder estar acá compartiendo con ustedes. Y tengo un capitulón, hoy voy a hablar de algo que creo que en algún momento nos pasó o nos pasa a todos. Hoy voy a hablar de los miedos. Todos en algún momento de la vida tuvimos miedos, ya sean reales o sean miedos imaginarios, ¿no? Pero todos en algún momento lo tuvimos. Bueno, entonces me puse a buscar un poquito de definiciones, ¿no? A mí siempre me gusta hablar con definiciones. Y encontré que el miedo es una emoción natural del cuerpo, ¿no? Que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante peligro real o imaginario. Y después tenemos montones de definiciones más en cuanto al miedo, ¿no? ¿Nunca les pasó que uno va a una entrevista de trabajo y dice, ¿cómo me va a ir? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? Y como que uno va ya pensando una suposición de lo que puede llegar a pasar o no. O sea, bueno, he notado la definición que dice: el miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante peligro real o imaginario. O mismo cuando, no sé, uno tiene que ir a dar un examen. La habrá pasado, ¿no? Tanto primaria, secundaria, quienes van a facultad o cursos, lo mismo. Estoy tomando unos ricos mates, por eso escuchan ese ruido de fondo. No lo puedo editar porque no sale el ruido ese, así que si escuchan el ruido este ya saben de qué es que estoy tomando mate. Bueno, gente, les contaba que todos en algún momento de la vida tuvimos miedos, reales o imaginarios, lo mismo a quienes, porque me pasó, de cuando te viene a chorear, que te meten caño y demás, es un miedo real, o decir, che, mi vida corre peligro, o a cuántos no le pasó que por ahí gustaban de alguien, ¿no? Y estamos en esa duda de cuando la persona no te da señales o simplemente la persona por ahí sí quiere una amistad, pero no está interesada sentimentalmente en vos. Vos decís, ¿cómo carajo hago para decirle que me gusta? O cómo hago para acercarme. Y hay un dicho muy popular que dice que no hay nada para perder, total el no ya lo tenés, o sea, y uno a veces por respeto a la persona o simplemente por miedo, ¿no? Es decir, me va a mandar a cagar, o sea, y no estoy para que me rechacen, ¿no? ¿A cuántos le habrá pasado eso? O mirar y decir, es mucho para mí. Otro ejemplo de miedo, a ver, es que hay muchos ejemplos. Bueno, cuando uno va y persigue su sueño, está ese miedo al fracaso, ¿no? Es decir, ¿será que me va a ir bien?
esa incertidumbre, ¿no? Digamos, ese miedo de decir, ¿será que me va a ir bien? Y como que uno ya va como con mal predispuesto, como que no puede explotar su máximo potencial cuando uno es gobernado por el miedo, más allá de que el miedo sea real o no. O por ejemplo, a que te juzguen, por ejemplo, les pongo mi ejemplo, yo cuando empecé a hacer este podcast, agradezco que no me hayan juzgado, pero se me cruzó por la mente, ¿qué va a decir la gente? ¿Será que le va a gustar? Espero recibir buenas críticas, pero fue un pensamiento, ¿no? Yo en mucha cabida no le paso lo que digan los demás, pero en su momento cuando era más chico y yo apuntaba a proyectos unipersonales, sí me importaba, sí buscaba la aprobación, sí buscaba que a la gente le guste. Y cuando vos buscas la aprobación, estás perdiendo tu verdadera autenticidad. Y como que no está muy bueno eso, ¿no? O tenés miedo, ponele, a que te pasen cosas malas, vos decís, ponele, ¿no? Eh, no sé, un examen. Me va a ir re mal. Y ya estás pensando algo que por ahí capaz que nada que ver, capaz que fuiste y aprobaste. O, o por ahí fuiste y no aprobaste, pero no era para tanto. Y uno como que se entra a paranoiquear, digamos. Entra en una paranoia de que le va a ir mal todo el tiempo. O si no, ¿cuántas veces le pasó a algunos decir que por ahí le da miedo mudarse? Hay gente que tiene miedo al cambio, gente que tiene miedo a mudarse, gente que tiene miedo a comenzar una nueva relación, gente que incluso tiene miedo a tener hijos, sacando, ¿no?, lo socioeconómico, que uno creo que lo debe pensar, ¿no? Cuando va a tener un hijo, creo yo que lo debe pensar. Uno tiene miedos. Si bien los miedos son respuestas naturales y generan una sensación desagradable e intensa ante un peligro real o imaginario, también permitime decirte que en una medida excesiva es algo malo, es algo perjudicial para tu salud. Ni había notado por acá, lo tengo anotado, un segundito. Hay otra definición que me llamó la atención que decía miedo anticipatorio o ansiedad anticipatoria. Y más o menos como que logré armar una definición. Angustia, digamos, ansiedad anticipatoria, vamos a decir así. Es una emoción, digamos, que genera angustia o miedo que se siente antes de que ocurra una situación futura, a pesar que la situación aún no se ha presentado. O sea, si bien, como le explicaba, el miedo es una respuesta natural del cuerpo, más allá de que el peligro sea real o no, hay gente que como que entra en esa de tener miedo todo el tiempo, por todo, para todo, y siempre que hay algo nuevo para hacer, un cambio, ¡pum!, el miedo, el miedo. Y como que el miedo se vuelve perjudicial para la salud y, digamos, a la vez, como digo yo, mi definición personal del miedo, quienes me conocen saben lo que pienso, mi definición personal del miedo es que el miedo es una limitación de la mente. O sea, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, cuando entra ese sabotaje que uno, ese autosabotaje, mejor dicho, con el cual uno lidia a veces. Por ejemplo, yo antes, cuando era más chico, hacía parkour, tampoco como el de las películas, ¿no? Ojalá, era un parkour horrible, me vivía golpeando, pero logré meter un par de saltitos, un par de cosas lindas que se veían visualmente lindo. Y cuando yo practicaba parkour,
había saltos que eran peligrosos real, o sea, si vos te caías mal o si girabas mal, te podías incluso hasta quebrar. Y había saltos que nunca me animé a hacer porque yo no, si lo hago mal, me quiebro y no te lo paga nadie. Bueno, y digamos, a lo que iba es que hay miedos reales, ¿no? Como ese de hacer parkour, y miedos ficticios y a la vez el autosabotaje. Había una parte de mí que me decía, no vas a poder hacer ese salto. Algunos sí se pudieron hacer, otros no, y dolieron mucho, no se los voy a negar, pero lo hice. Y cuestión, volviendo al punto importante, el tema de hoy lo voy a titular, porque le soy sincero, no es que no pensé un título, estuve toda la tarde pensando un título para hablar de este tema y como que costó. Entonces voy a poner, da vuelta a la página, vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas. Lo voy a anotar porque me voy a olvidar. Así se va a llamar este capítulo. Da vuelta a la página, vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas. Y vamos a hacer un viajecito en el tiempo. Por ejemplo, yo cuando era chico les conté que mi maestra de primer grado me dijo que yo tenía la capacidad de realizar grandes cosas. ¿Por qué me dijo esto y me lo anotó en el boletín? Porque yo era alguien que era muy miedoso, yo le tenía miedo a la oscuridad, yo le tenía miedo a la sombra, yo le tenía miedo a todo, o sea, le tenía mucho miedo a todo, era como que sumado que estaba en un ambiente hostil, que no había mucho amor y demás, como que obvio era normal que yo tenga miedo a cualquier cosa que pase en mi camino, ¿no? Yo para todo lo veía un peligro real y a veces eran peligros imaginarios, ¿no? También que tenía menos de 7 años, cumplí los 7 en primero porque entré mal. Alguien, cuando hablo cuando era niña, ¿no? Le tenía miedo a todo, a todo. Y bueno, creo que la seño notó esto, la seño Susana, y por eso me lo recalcó y me puso, vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas. Y créanme que es algo que cada vez que Miguel, o sea yo, se tuvo que enfrentar a distintos miedos reales o imaginarios de la vida, este era mi punta de lanza, esto era mi amuleto, o como vos lo quieras llamar, esta frase, vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas. Y siempre me animé a esto, a realizar grandes cosas, a enfrentar esa voz que te dice que no vas a poder hacerlo, ese autosabotaje que a veces hay, que te impide dar el máximo de tu potencial. Yo conozco muchas personas, por ejemplo, con unas ideas de la puta madre y no se animan a lanzarlas porque tienen miedo, me va a ir mal, pero ¿será que a alguien le va a gustar mi producto? Y, y el me va a ir mal, lo escucho en muchas cosas, o por ejemplo, amigos, amigas, parientes. Me encantaría estar de novio, de novia, pero me va a ir mal, yo tengo mucho para cambiar. Y lo escucho banda de veces o te dicen, por ejemplo, escuché a mucha gente decir que estaban acostumbrados y acostumbradas a estar solas. Y después te das cuenta que es mentira, o sea, que lo dicen para no mostrar su miedo, sino ocultarlo. Y no hay que dejar que el miedo te tenga de rehén, al contrario hay que hablar lo que te pasa, lo que te molesta, lo que te pone triste, lo que te pone mal, lo que te hace llorar, lo que te angustia, lo que te frustra.
todo eso hay que sacarlo para afuera. Siempre lo recalco en cada capítulo, no lo digo en modo de reto, porque a mí también me pasa que hay veces que yo también lucho con cosas. Trato de ser lo más transparente posible con todos ustedes. Por ejemplo, voy a contarle una intimidad. Bueno, tengo un amigo que, como sabe que soy soltero, en su corazón está la buena intención de presentarme a alguien, ¿no? Como para conocer, independientemente de lo que pueda surgir o no surgir. En su corazón está la intención de presentarme a alguien. Y yo no soy partidario que me presenten gente, ¿viste? Como que no me hago la estrella, no. Pero no soy partidario de que me presenten gente porque como que, ¿cómo decirlo? Me cuesta adaptarme a la forma de pensar de otra persona. Por ejemplo, muchas veces me pasó que he conocido gente que piensa de una forma, yo pienso de otra. Por ahí se charla, llegamos a un acuerdo o por ahí no. Y eso, en realidad, es autosabotaje, si lo ponemos a pensar. Es como un miedo al cambio camuflado. No iba a repetir el mismo patrón que repito siempre, decir yo no me gusta que me presenten gente, no. Dije, así, ¿sabes qué? Bueno, dale, acepto la propuesta. Acepté, obviamente todavía no, todo está en veremos, pero rompí con ese patrón de miedo al cambio. Y a su vez me puse a ver que me di cuenta de todo esto hoy, por eso es que lo estoy contando. Ustedes saben que yo siempre le voy a decir la posta en cuanto a mi vida personal. Y me acordé nuevamente de la frase de la maestra que me dijo, vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas. Y como que también me encontré en una discrepancia de que obviamente todos en algún momento, ¿cómo decirlo?, elegimos, nos fijamos en personas que son excelentes personas, pero, ¿cómo decirlo?, no siempre vas a ganar a la hora de fijarte en alguien, porque la otra persona también tiene todo el derecho del mundo a decidir con quién estar y con quién no, y eso se respeta y se valora, y hay que entender también a la otra persona. Entonces me puse a analizar. Lo traté con mi psicóloga y demás, y me dijo que había a mí, digamos, como un patrón de rechazo. No es que nadie me quiere, no, simplemente que había una herida de rechazo en mí, la cual yo tengo que empezar a tratar y la estoy tratando. Y me puse a pensar y llegué a la conclusión de que tengo que soltar mucho, tanto de mi pasado, tanto de un futuro que por ahí cuando uno conoce a alguien, uno apunta a estar con esa persona, apunta y tirar toda la artillería encima. Y bueno, cuando no se da y hay que entenderlo, yo ya lo entendí, pero digamos, tengo que soltar en cierto punto, terminar de soltar. Entonces yo llegué a la conclusión de que no es que me autopercibo un árbol, no, voy a contar esto, de que uno a veces en la vida tiene que animarse a podar, así como si fuéramos una planta, ¿no? O sea, a podar
digamos, por ejemplo, cuando uno está muy metido en algo y no se da, dentro de uno generó raíces, las cuales hay que sacar, porque si no uno después, cuando vos decís, che, me acordé de esto y me puse triste, es porque hay una raíz de algo que te genera tristeza. No es que pintó ponerse triste porque el día estaba nublado y estaba todo por llover. No, 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 no. Ahí hay una raíz que uno inconsciente o conscientemente dejó crecer y hay que sacarla. O una ramificación, si querés. Y hay que sacarla. Entonces, ¿cómo la sacamos? Podando. Podando. Primero que nada hay que desligar a la persona de toda culpa, porque que alguien en tu vida no, que te diga que no, o vos no seas el tipo que esa persona busca, no hay que enojarse con ella, no hay que tratarla mal, ni nada de eso, porque cada uno es libre de decidir, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de esta reflexión, creo que uno en la vida tiene que animarse a superar el miedo al cambio. Entonces, ¿cómo lo superamos? Pasando por un proceso de aceptación, aceptando que las cosas como son. Si alguien elige no estar con vos, hay que respetar eso, y si a su vez, digamos, eso te generó frustración, tristeza o lo que sea, hay que soltarlo. ¿Y cómo lo soltás? Podando. Digamos, si vos te pones a pensar, cuando uno poda un árbol es para sacar lo que por ahí no sirve, o una ramificación torcida, o engangrenada o parasitada, para que el árbol no se vuelva débil y todo lo contrario, crezca. Pero para eso tiene que pasar por un proceso doloroso, como el que te conté de las águilas, que yo no sé si es verdad o no, pero me copó la reflexión, en las cuales las águilas llega un momento en que, digamos, se sacan el pico, las plumas y demás. ¿Se acuerdan que se los conté? Para rejuvenecerse. Entonces, digamos, a veces hay que animarse a, como les dije recién, a dar vuelta a la página, a no quedarse estancado en ese pasado o en ese ¿qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Como dice el tema, ya ni me acuerdo. ¿Entienden? O sea, uno tiene que sanar su pasado, no entrar en ese que hubiera sido, y a su vez no guardar ningún tipo de emoción negativa hacia las otras personas. Hablo de estos casos que estaba contando recién. Y a su vez autoperdonarse a uno mismo, aceptarse como uno es, quererse, respetarse y dar vuelta a la página. Porque si no, uno vuelve a resentir. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo me pongo a escuchar una canción triste, el artista que vos quieras, el que más te guste, el que más te deprima, y lo escucho durante una hora, y una emoción negativa me va a generar, o me va a traer un mal recuerdo, o probablemente llore, ¿entendés? Y como que es lo mismo, o sea, una hoja, un capítulo de tu vida, el cual lo volvés a revivir y a resentir de una manera negativa, y como que uno se queda leyendo la misma hoja, nunca va a llegar al final del libro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar vuelta a la página, animarse a soltar, a saber que, bueno, sea lo que sea que haya pasado en esta hoja, ya la leí, ya la viví, ya lloré, ya sufrí, ya reí, etc. Se da vuelta la hoja y te encontrás con una hoja en blanco en la cual vos vas a poder escribir, no te digo que la mejor parte de tu vida, pero vas a poder escribir un nuevo capítulo,
ese capítulo en el cual vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas. Pero para eso, digamos, hay que enfrentarse y superar esos miedos. ¿Qué te animo a podar en esta noche? Esos miedos. Podar el miedo al rechazo, podar el miedo al fracaso, podar el miedo a la incertidumbre, podar el miedo al cambio. No sé, por ejemplo, si estás conociendo a alguien, decís, ay no, vamos. O por ejemplo, si estás transitando una etapa de cambios, no es que perdés tu libertad. Estás eligiendo hacia dónde querés redireccionar tu vida. O por ejemplo, también hay que podar el miedo a ser juzgado, el miedo a que te pasen cosas malas, el miedo a ser lastimado. ¿Sabes? Toda la gente que yo conozco que no se arriesga por miedo a ser lastimado o lastimada. El peligro a veces es real, a veces es imaginario, pero hay que animarse a arriesgar, ¿no? Yo no te garantizo éxito, pero si hay algo que yo aprendí del fracaso todos estos años, mirá que yo fracasé mucho en mi vida, no es que sea un fracasado, pero sí transité por el fracaso mucho tiempo, por la frustración, y de todo eso siempre aprendí algo. Para la próxima siempre aprendí algo. Ya no me agarraba tanto en offside, tanto en sorpresa. Entonces, en este caso, tuve que enfrentarme y aceptar a que sí tenía miedo al cambio, miedo a conocer a alguien, a que me vaya mal de vuelta. Como que, y no es la culpa de nadie, no es que uno puede estar echándole la culpa a los demás de por cómo nos va a nosotros. No. Simplemente, bueno, quizá yo también tenía que mirarme al espejo y aceptar que yo tenía mucho que cambiar. No por alguien, sino por mí. Para alcanzar mi máxima versión, para llegar un poquito más a ese máximo potencial del que siempre les hablo y todos tenemos, pero que muchas veces no lo vemos. Y bueno, perdón si la hice tan larga, pero había mucho de qué hablar y también creo que también se debe una disculpa, ¿no? Digamos, muchas veces yo en mi vida me manejé mal, el miedo me hacía manejarme mal. Me hacía decidir mal y, y no es la culpa de otro, sino tampoco es que, a ver, fueron malas decisiones que yo tomé y no son las culpas de los demás. El miedo me limitó y yo cuando entendí que el miedo me limitó, desarrollé un concepto del miedo, que el miedo es una limitación de la mente, que te impide llegar a tu máximo potencial. Desarrollar eso a mí me llevó muchos años, entender y desarrollar esa definición de miedo. Y muchas veces en mi vida yo no me animé a dar vuelta a la página. Me quedé ahí a ver si por ahí en esa misma página encontraba la felicidad. Y no hay que buscarla en nadie, sino las respuestas siempre están dentro tuyo. Eso nunca lo olvides. Cuando te sientas perdido, cuando te sientas perdida, cuando sientas que te falta algo, la respuesta está dentro tuyo. Solamente que tenés que conocerte más. No está en otra persona. A veces uno busca en otro, como dice una gran amiga que yo tengo, a veces busca uno en otro lo que le falta. Yo no lo quería creer, pero a veces es verdad. Entonces yo me quedaba en esa página y no le echo la culpa a nadie, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. Me quedaba en esa página leyéndola una y otra vez, una y otra vez. Hablo de patrones que yo repetí mucho tiempo en mi vida, no de algo reciente.
Y la verdad que un bajón, porque no me animaba a dar vuelta a la página. Yo la arrancaba, la tiraba a la mierda, pero no es la idea es dar vuelta a la página. Porque arrancarla sería como no aceptar algo que pasó en tu vida, y sí pasó. Dejó un aprendizaje, sí, obvio, todo suma. Entonces, el capítulo de hoy se llama Da vuelta a la página. Vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas. Te puse el ejemplo de las relaciones, pero quizá en tu vida también vos tenés la capacidad de realizar grandes cosas, se ve reflejado en otras áreas. Cada uno sabe qué página tiene que dar vuelta en su vida. Cada uno sabe qué miedo tiene que podar. Sí te garantizo que te va a doler, pero te va a ayudar para tu crecimiento personal. Siempre le digo a todos que este podcast yo lo hago para que validen sus emociones, para que encuentren un espacio. Si bien esto no reemplaza un tratamiento profesional, es la mano que yo les puedo echar y ojalá que les sirva y les sea de mucha ayuda, porque para mí también lo es. Yo después lo escucho y como que me doy cuenta de cosas que voy diciendo y las profundizo, y me sirve también a mí mismo despegar. Yo a este podcast le puse take off. Yo mucho inglés no sé, siempre se los digo. Y bueno, según Google decía que era despegar, take off. Entonces como que a mí la palabra despegar me impulsa a que uno va a estar en un nivel más alto. Pero para llegar a ese nivel hay que sanar un poquito todos los días. En este caso, la reflexión de hoy es que te fijes, si querés hacer una listita de todos los miedos que vos tenés, todo lo que te avanzar, ¿no? Digamos, todo lo que te impide despegar. Te animo a que hagas una listita y empieces a podar todos esos miedos, porque cuando a veces uno poda, a veces es porque esa parte está infectada o está creciendo torcida o, o está llena de bichitos, y los nutrientes de la planta se los absorben esos bichitos. Entonces sí o sí hay que cortarla para que crezca una nueva rama, una nueva hoja y crezca sana. Entonces, bueno, voy a cerrar acá porque si no se va a hacer muy largo, y los animo a que se animen a dar vuelta a la página de lo que sea que le esté impidiendo su avance. Acuérdense que el miedo, a más allá de ser una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable, intensa, ante peligro real o imaginario, aparte de eso, acuérdense que el miedo también, cuando uno tiene un proyecto y no puede avanzar, a veces es por miedo, a veces es por autosabotaje. Acuérdense que el miedo es una limitación de la mente que te impide llegar a tu máximo potencial. Así que, gente linda, los animo a sacar el rencor, a sacar el miedo, a sacar la tristeza, y los animo a autoperdonarse. A veces uno se reprocha muchas cosas. El que hubiera sido es como un reproche también. Los animo a autoperdonarse. Y si alguien por ahí te obligó a tomar una decisión equivocada, quiero decirte que la vida en algún momento te va a llevar a esa sensación de felicidad que te generó aquella decisión que realmente tendrías que haber tomado. Porque esto es un boomerang, todo va y vuelve, ¿sí? Así que te animo a dar vuelta a la página, a no quedarse estancado en el pasado, a no darle ramificaciones o raíces a los que hubieran sido, porque no vas a salir si no. Acordate de dar vuelta a la página, que vos también tenés la capacidad de realizar grandes cosas.
Bueno, gente linda, esto fue lo que salió del corazón. Me voy a dormir porque si no mañana no me levanta nadie. Los quiero mucho y bueno, los espero en el próximo capítulo de Take Off para sanar un poquito todos los días. Chau, chau.